When that shit is on, let me drop some shit like this, you know. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. Hola, ¿cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, espero que estés muy bien, en un momento ajetreado de la Argentina. Vamos a charlar hoy sobre la política argentina, sobre la actividad empresarial en estos contextos tan desafiantes. Y bueno, antes de comenzar vamos a presentar a nuestros auspiciantes institucionales y ya volvemos. My telephone text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios. Vamos a conversar, a conversar con un querido amigo desde Córdoba, Daniel Montoya, politólogo, experto para estos momentos de la situación, para analizar la situación institucional argentina y política. ¿Cómo está, Daniel, querido? ¿Qué tal, Martín? Qué gusto conectarme con vos y, bueno, tu audiencia regional de Negocios son Negocios. Un placer, en un momento muy especial. Sí, claramente, ¿no? Y queríamos hablar con vos porque, bueno, justamente estamos cada vez más cerca de las PASO y queríamos tener tus perspectivas respecto de el juego y la situación política tan intrincada, compleja que estamos viendo, ¿no? Y qué expectativas vos tenés y qué tendencias ves. Sí, mirá, a mí me gustaría por ahí hacer abstracción un poco, viste, cuando hablan del árbol y el bosque. Bueno, hay mucho ruido a nivel de los árboles, pero me parece que por ahí se está hablando poco del bosque y eso tiene que ver con que estamos viviendo un proceso, y no uso la palabra proceso casualmente porque los procesos tienen sus tiempos, que es de una reconfiguración inédita del tablero político de la cancha donde se está jugando este partido. Hemos tenido durante 2 décadas una cancha que ha estado liderada y predominada por un actor político con una continuidad inédita en la Argentina. El kirchnerismo tiene una continuidad que no tuvo Perón en su época. Ese es un rasgo de la política nacional realmente inédito, con una estabilidad de ministros que también no se conoce. Argentina es un país donde los ministros se han vivido sucediendo, los de economía, escándalos mediante. Bueno, ha sido una época y donde yo te hablaba de la cancha, porque es una cancha que tampoco fue discutida a nivel de la oposición. Fíjate que Macri llegó al gobierno en 2015 liderando esa fuerza Cambiemos, que bueno, generó expectativas o ilusiones para mucha gente que imaginaba algún cambio. Y fíjate que Macri, para hacerse viable en su momento, una de las cosas que dijo, no vamos a privatizar nada, vamos a mantener los planes, el rol del Estado. O sea, es como una forma donde él estaba anticipando que no iba a discutir la cancha donde se jugaba el partido. Entonces, más allá de que ha habido por ahí 2 fuerzas políticas que se han alternado, una con mucho más continuidad que la otra, estas 2 décadas se han jugado en ese tablero político. Y lo que estamos viviendo en este momento es el proceso de redefinición, de clausura o de implosión de ese tablero político donde se jugó durante 2 décadas este partido. Entonces, yo creo que en el anterior contacto que tuvimos, una de las cosas que yo te decía, que este espacio y todas estas ideas que vos has pregonado desde distintos ámbitos durante mucho tiempo, es como que estaban viviendo su momento por ahí de quizás de oro, como una irrupción que están haciendo todas estas ideas de la libertad, de los mercados. Y fíjate, más allá de que la discusión de quién las termina encarnando
cómo, en qué tono y con qué sensibilidad lo hace. Ayer, por ejemplo, veíamos una noticia donde Patricia Bullrich estaba evaluando 3 candidatos a vicepresidente, y bueno, 2 de ellos, uno era López Murphy y el otro Carlos Melconian. Entonces, vos estás, como estamos viviendo una época, bueno, ni hablar Cristina Kirchner yendo a Duro de Domar y diciendo que le encantaba Carlos Mayatón. O sea, es como que por todos lados, por todos los campamentos políticos, empiezan estas ideas a circular, están como saliendo del placar de una zona de estigmatización en la que habían quedado por ahí con el crack ese final tan traumático de la convertibilidad. Por supuesto, las épocas cambian y no podemos esperar de que estas ideas por ahí rompan con los mismos formatos o encarnadas por los mismos actores. Seguramente es como que hay un proceso, así como las fuerzas políticas están viviendo un proceso de hibridación en cierta forma, que es esta asimilación de ideas, de nuevos personajes. Fíjate, el radicalismo mismo ha incorporado en su primera línea a Martín Tetaz. O sea, es como que los economistas están siendo cortejados de los distintos espacios políticos, y bueno, vimos en la Convención Radical, por ejemplo, esta semana, que ha sido un partido que sabemos que siempre ha tenido cierto gustito por un rol del Estado muy marcado, intervención en los mercados, todo eso, pero bueno, fíjate que la plataforma política que han discutido y que han presentado tiene mucho que ver, está muy como impregnada de estas ideas que están saliendo del placar, como te decía. Así que bueno, yo lo que te diría, Martín, como primera viñeta, y quizás la más importante de todas, más allá que podemos por ahí mirar un poquito ya los nombres propios, yo lo que te diría, la primera viñeta tiene que ver eso. Estamos viviendo el parto, la reconfiguración o la metamorfosis de la cancha política en la que se ha jugado durante 2 décadas. Y te consulto si este fenómeno es una revolución de ideas, digamos que apunta a la razón, o es un fenómeno emocional, por ejemplo, ¿no? Vos como politólogo conocés mucho más que yo lo que es el liderazgo carismático de que hablaba Max Weber, y digo, ¿el atractivo es por la ansiedad de libertad o por la personalidad, por ejemplo, de Milei en algún caso, ¿no? Que uno ve un mayor crecimiento, y de paso te pregunto si estamos en un escenario cercano a 3/3, ¿no? Sí, a ver, yo esto, y creo que vos tenés inclusive un libro de psicoeconomía en su época que has escrito algunas cosas. La verdad es que el voto, como todos los actos humanos están intermediados, uno cree, hay veces, uno termina racionalizando las emociones, que es otra cosa. O sea, el voto tiene que ver mucho más con esta zona del cuerpo que con esta. Por supuesto, después se racionalizan las ideas. Milei, una de las cosas que están haciendo quienes estudian en profundidad esto, por ahí con estudios cualitativos, están viendo que mucha de la gente que está adhiriendo a Milei, por ejemplo, le disgusta la idea de una privatización de aerolíneas o la retracción del Estado en ciertos ámbitos. No comparte para nada todas estas ideas que él ha manifestado de los tráficos de órganos y un montón de cosas que tienen un rechazo bastante abarcativo, inclusive hasta la idea esta de quemar el Banco Central. Esta es una idea que está partida por ahí a nivel de quienes lo siguen, pero sí lo que están registrando es que hay una demanda muy fuerte en el electorado de rebeldía. Esta idea de la casta política que ha presentado él es una idea que ha aprendido mucho. Quizás es el mayor acierto, y quizás yo lo que te diría el más relevante y el más destacable que tiene él, que es hablar de toda una especie de un establishment político. Trump en Estados Unidos hablaba de un establishment, hablaba del pantano de Washington que había que drenar. Bueno, en cierta forma esto tiene mucha afinidad con esas ideas, y hemos visto, fíjate este proceso, mencionaste el nombre de Milei, así como Trump
le robó en Estados Unidos el alma al Partido Republicano y lo terminó copando con ideas, algunas ideas nuevas, inclusive muy afines a un sector, curiosamente, quizás de la izquierda del Partido Demócrata, que tenía que ver con todo este tema de los trabajadores, de rescatar la clase media, de traer industrias de nuevo, o sea, un cierto proteccionismo alejado de las típicas ideas por ahí de libre mercado, de libre circulación, libre inmigración del Partido Republicano. Bueno, así como Trump lo llevó al Partido Republicano a una zona inédita, bueno, eso está ocurriendo de alguna forma acá con Milei. Milei le ha robado el alma al PRO. Y estamos viendo que la crisis, cuando hablan de crisis de Juntos por el Cambio, es más bien una crisis del PRO. Y tiene que ver con que están todos danzando de alguna forma alrededor de la música y de la partitura que propone Milei, que es a ver quién está más cerca de esto. Y bueno, vemos como Macri explicita, dice, Milei está diciendo muchas de las cosas que yo quise decir o con las que yo simpatizaba, y por ahí, como te decía yo, en el placar, es como que él es una revisión que ha hecho. Y bueno, ahí vemos esta crisis y de alguna forma esa es el trauma que está viviendo en este momento Juntos por el Cambio, que es, por un lado, este sector que se familiariza, se acerca y se choca mucho con el andarivel de Milei, y después Rodríguez Larreta, que es como el otro polo, que él tratando de alejarse de ese lugar, ahí se encuentra muy cercano a los radicales, como una zona donde él dice, yo soy un candidato de la moderación, digamos, de no romper cosas, y ese tipo digamos, de ideas y de banderas que presenta él son demasiado afines por ahí con las del radicalismo. Entonces vemos cómo las dos coaliciones, por motivos diferentes, están crujiendo precisamente alrededor. Es como que de alguna forma Milei, con esta suerte de transversalidad, o sea, ahí vemos como, por ejemplo, muchas de sus actitudes son compartidas por el electorado propio del kirchnerismo. Por ahí hay de sectores populares que han simpatizado siempre con el peronismo, y por ahí tienen que ver con oficios, que en una de esas son pequeños comerciantes, taxistas. Bueno, están simpatizando mucho con estas ideas y esta actitud y esta especie de rebelión que está presentando Milei, de decir, tenemos que romper con todo esto. Por ahí lo hace con ideas raras que no son compartidas, pero de todas maneras como que el electorado le está dando una simpatía. Si él va a terminar encarnando digamos, estas banderas que él está llevando adelante, él las va a terminar encarnando él mismo, bueno, eso está por verse, y en definitiva el proceso electoral siempre es un proceso incierto. De todas maneras podemos decir que él ya ganó, en el sentido de que todas las cosas que él ha estado empujando y las actitudes que él ha estado mostrando, de alguna manera han prendido por todos lados, y es como que todos los otros espacios están haciendo un casting a ver cómo pueden incorporar clones de Milei dentro de sus espacios. Vemos Juntos por el Cambio, que se lo disputa, dijeron, no, Expert es nuestro, Patricia Bullrich dice, yo lo quiero a Melconian, y bueno, vamos a ver el Frente de Todos también si presenta una sorpresa en ese aspecto. No debería sorprender que por ahí en sus candidatos a vicepresidente o aparezca algún tapado todavía a nivel de las candidaturas a presidente, alguien que quizás encarne y se presente dentro de este tipo de andarivel más afín al de Milei, que por ahí no deberíamos sorprendernos que quizás Massa lo haga. Sabemos la amplitud, como el pragmatismo, como que él tiene más ancho de timón. Y bueno, como siempre, no podemos quizás clausurar la posibilidad de que Cristina presente algún tipo de sorpresa o de batacazo inesperado, como hace siempre. Es como que hay un elemento fundacional del kirchnerismo que siempre ha tenido que ver con el factor sorpresa a último momento, como de presentar cosas que rompen, digamos, todo el tablero y descolocan a las otras fuerzas.
Bueno, Daniel, muchas gracias por la posibilidad de conversar con vos y seguiremos charlando en estas próximas semanas porque son semanas claves donde se define el futuro político de los próximos años de la Argentina, ¿no? Y vamos viendo, vamos conversando con vos que seguís el tema, que comprendés el tema, hacia dónde va el futuro de los argentinos en este marco. Te agradecemos muchísimo, Daniel. Bueno, Martín, les mando un fuerte abrazo y a la audiencia de Negocios son Negocios. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias, muchas gracias, nos vemos. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos.